Y rogamos, Señor, porque nos des un corazón dispuesto, Señor, para poder arrepentirnos, porque seguramente mis hermanos y yo hemos fallado como esta iglesia y como la iglesia, las iglesias en Galacia, como los Corintios, Señor. Y queremos, Señor, descansar en lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Permítenos, Señor, poder escuchar tu palabra con un corazón dispuesto y ponerlo en práctica. Oramos en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, quiero que te puedas situar ahí en tu capítulo 1, pero también quiero que te puedas situar en la carta a los Gálatas. Yo voy a dar un contexto, sé paciente, pero de la misma manera te pido que puedas preguntarme, te pido que puedas también ahí levantar tu mano para participar, poner algún ejemplo si tú ves de algunos conflictos dentro de la iglesia. Mira, yo quiero, ahorita te voy a proyectar ahí la pantalla, pero quiero que primeramente eh, invitarte de nuevo a que puedas leer tu manual, porque va a hablar de conflictos dentro de la iglesia. Y este conflicto, si bien va a ser un conflicto que es ficticio, es superficial, pero vamos a centrarnos ahora en la porción de Gálatas. Te voy a pedir ahí que puedas abrir tu Biblia en Gálatas y que te concentres primeramente en el capítulo 1 y vamos a ir al capítulo 5 posteriormente. Esta introducción a la carta de los Gálatas, quiero que veas que Pablo no va a comenzar con felicitaciones como a otras iglesias, como por ejemplo a los tesalonicenses. No, él les dice y les reconoce acerca del amor, acerca de la esperanza, acerca de la fe que ellos tienen. Por ejemplo, a los filipenses les dice que él da gracias a su Dios cada que se acuerda, dice, cada que me acuerdo de vosotros. Tuviste ahí a los romanos, inicia dando primeramente gracias a mi Dios, ahí cuando empieza en la salutación, pero si tú te situas en el primer capítulo, en la salutación, Pablo no va a dar un saludo tan entrañable como en otras iglesias, y tiene un sentido. Mira, dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, esto quiere decir que va a tratar un aspecto de algo que está pasando ahí con los hombres, y dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces comienza con un elemento del Evangelio, la resurrección. Y todos los hermanos que están conmigo, las iglesias de Galacia, gracia y paz. Este aspecto de gracia y paz, Pablo saluda de esta manera a otras iglesias, pero esto tiene una connotación donde va a atacar un aspecto en el contexto de que estaba pasando las iglesias de Galacia con los judíos que estaban ahí. Y dice, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, sigue con elementos del Evangelio, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y en esos 5 renglones comienza en el versículo 6 tan rápido. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces tú te das cuenta que Pablo acá está motivado de inmediato para poder confrontar el problema y defender lo que veremos a continuación. Entonces, no como las otras iglesias, sino acá va a presentar luego defensa. Déjame acá, te comparto pantalla. Quiero que veas un ejemplo real de lo que estaba pasando en esta iglesia y no tanto en lo ficticio, pero después vamos a analizar estos problemas ahí en la iglesia de Villalta. Nosotros hemos ahí compartido que tú puedas tomar elementos como estas herramientas, como Precept Austin, una página donde te va a dar un bosquejo de mayormente de todos los libros. No lo vamos a tratar todo de una manera, pero vamos a hablar acerca de algunos aspectos. Por ejemplo, mira ahí del capítulo, ¿sí se ve? Sí, del capítulo 1 y 2 va a presentar Pablo la defensa del Evangelio. ¿Sí alcanzan a ver? En esta primera porción del cuadro, la defensa del Evangelio, ¿no? Después, Pablo, del capítulo 3 y 4, va a hablar acerca de la libertad del legalismo. Familia, ¿tú consideras que hay legalismo dentro de esta iglesia? ¿Te consideras legalista? Bueno, vamos a definir lo que es el legalismo. Y yo tenía un concepto de legalismo, pero la carta muestra el legalismo de una manera diferente que apenas pudo tener sentido en mi mente.
Y también vamos a centrarnos en esta parte. Esta es la parte que nos importa el día de hoy, la parte práctica, la libertad para amar y servir. Tú vas a ver en tu porción, en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 15, la porción que vamos a estudiar, pero desde el 14, desde el 13, vamos a ver que hemos sido llamados, esta libertad que tenemos para poder amarnos y servirnos los unos a los otros. Y esto va a ser práctico. Mira, tú tienes acá palabritas como espíritu, tienes palabritas como no carne, que dice andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sé que estás familiarizado con esta porción. Y esto va a ser práctico. Ahora, familia, también la carta nos va a hablar de esta manera, en un tono vigoroso, en un tono contundente, un tono que es agresivo y correctivo. Así que no como quien tenga autoridad, yo me voy a parar acá para regañarte y decirte, sino que la misma carta tiene un tono exhortativo y es algo que seguramente va a ser en tu corazón como lo ha hecho en el mío. Dice que el tono es de una ira santa, justa, y son palabras fuertes. El tema central es justificación por fe y no por las obras de la ley, ¿no? El autor es Pablo, destinatarios en la iglesia de Galacia. Avísenme si tengo que hacerle zoom. Y Cristo, en Gálatas, tiene que ser la fuente y el poder de la nueva vida en el creyente. Ahorita te vuelvo a compartir pantalla. Bueno, ¿cuál es el problema que Pablo va a estar describiendo acá en la iglesia? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Bueno, la iglesia estaba teniendo problemas porque los judíos, estos falsos maestros, estaban influenciando la doctrina central del Nuevo Testamento, que es la justificación por la fe. Ellos decían, tú tienes que convertirte primero en judío, tienes que sujetarte, someterte a la ley, tienes que guardar toda la ley mosaica antes de convertirte en cristiano. Y esto es considerado una herejía y Pablo lo ataca en el versículo 8 de tu capítulo 1. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿no? Sea maldito. Entonces Pablo va a defender el tema de la justificación por la fe. Y Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, hermano, estos hombres de Galacia, habían recibido el evangelio. Pablo les dice en la carta muchas veces hermanos. Por ejemplo, en el capítulo 6, hermanos, si alguien es sorprendido en una falta, ustedes restaurarle, ustedes que son maduros. Entonces es dirigida a creyentes. Ellos tienen el evangelio, pero yo quiero que tú y yo pensamos esto. Aunque ellos tienen el evangelio de la gracia y la verdad, tú y yo, aunque tenemos el evangelio y decimos creer a este evangelio, muchas veces no vivimos no vivimos conforme al evangelio de Cristo, ¿no? Tenemos problemas dentro de la iglesia, tenemos resentimientos por diferencias que no se han solucionado y hemos llegado a tal enojo de ni siquiera dirigirnos la palabra dentro de la iglesia. Y este cuadrito que te enseñé tenía el evangelio de la gracia ante la defensa, el evangelio de la gracia, y lo va a explicar cómo es el evangelio de la gracia y también el evangelio de la gracia aplicado. Este evangelio de la gracia es el mismo que te ha perdonado, este evangelio de la gracia es el mismo que te ha salvado de tu pecado por ser el más vil, tú y yo lo somos, como el que tienes al lado. Y si estás leyendo tú Romanos en tu devocional, bueno, te vas a dar cuenta que estás bajo la misma condición. Tú y yo estamos bajo la misma condición. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, todos se han desviado. Entonces, si nosotros pensamos en esto, tú y yo miramos el Evangelio de la Gracia, entonces podremos ver que no eres más justo que el otro, no eres mejor que el otro. Y veríamos el amor con el cual Cristo nos rescató de la misma condición del que tienes al lado. Y tú y yo muchas veces no vivimos este Evangelio. Ahora, acompáñame ahí a Gálatas capítulo 5. Quiero que mires y alguien que pueda leerme desde el versículo 13 al 15. Porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordereis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Amén. Vamos a descansar en el principio de esta porción que habla acerca del amor, una característica del fruto del Espíritu Santo. Y yo quiero que pienses en esto. Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes han sido llamados a esta libertad, solamente que no usen la libertad para ocasión de la carne, sino para serviros por amor unos a otros, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que los judíos, en este sentido, a los judíos les está diciendo, si ustedes están diciendo que ellos tienen que guardar toda la ley mosaica, el Shabbat, poder circuncidarse, para después ser cristiano, ¿por qué no cumplen lo que también está en toda la ley, que es el amor? Así que hay referencias como Mateo capítulo 7, versículo 12, dice, así que todas las cosas que quisieres que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, del 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, éste ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces Pablo les dice, ¿quieren cumplir la ley? Bueno, vayamos a Levítico capítulo 19, del 16 al 18. ¿Me podrían ahí acompañar y alguien leer del 16 al 18 en Levítico capítulo 19? No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Qué contraste, ¿no? Por un lado leemos sobre el llamado al poder amarnos y servirnos los unos a los otros, pero luego leímos sobre la realidad en el cuerpo que estaba pasando ahí en la iglesia de Galacia, ¿no? Al parecer, los creyentes de Galacia se estaban comiendo unos a otros miserablemente, estaban fallando en lugar de servirse y amarse unos a otros. Por eso la palabra nos dice, pero si os mordéis o os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y mira, muchos comentaristas y teólogos definen esta palabra junto a la porción completa como canibalismo espiritual. Ahora, yo te voy a presentar una imagen. Si eres sensible, tápate los ojos, pero te voy a presentar una imagen. Le pedí ahí a la inteligencia artificial que pudiera describirme literalmente lo que es Gálatas capítulo 5, versículo 15, ¿no? ¿Qué te parece esta imagen, hermano? Ahí, no sé qué sea lo que está mordiendo, pero ¿cómo le ponemos a ese nombre? Le ponemos a esa porción de la carne, le ponemos hermano Toño. ¿Qué les parece? ¿No? Le ponemos a ese antebrazo que está ahí el hermano Gerardo, ¿no? O esa manita, ahí Luis y Samira, yo pienso, ¿no? O la cabeza, ahí, ¿qué te gusta la cabeza? No sé, Pastor Emanuel, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Todos hemos comido pastor. Bueno, esta imagen es muy gráfica y es bastante impactante, pero literalmente esto es lo que estaba describiendo y lo que describen lo que describen algunos teólogos. Y yo quiero seguir porque hay algo particular, un teólogo en particular que expresa lo siguiente. Yo acabo de conocer de pero se llama Andrus, este teólogo. Comenta que este canibalismo espiritual, es probablemente una referencia de la charla maliciosa y la calumnia. Y dice este hombre que él hizo una investigación y que había un artículo que el 77% de las mordeduras humanas en Estados Unidos habían superado esto que te voy a leer. Mira, las mordeduras humanas son un problema peor que las mordeduras de perro porque tienen mucho más probabilidades de infectarse. Y acá las mordeduras humanas tenían el tercer lugar, ¿no? Y estaban los gatos, los perros y las mordeduras humanas, ¿no? Pero ahora actualmente ocupa las mordeduras
humanas el segundo lugar, o sea, gatos, humanos y perros, ¿no? Dice acá el comentarista, tal vez los Gálatas en realidad se estaban sacando trozos unos a otros, pero ya sean mordiscos literales o figurativos, dice, creo que es importante notar que aparentemente fue el legalismo introducido por los falsos maestros lo que trajo este espíritu destructivo a la iglesia. Ahora, ¿qué es el legalismo, hermano? Yo quiero preguntarte, ¿qué es el legalismo y por qué la iglesia tiene tantos conflictos en relación a esto? Mira, el legalismo, yo tenía en la mente entendido de esta manera que el legalismo es elevar a un principio bíblico y hacer de algo que a mí me sirve un dogma y establecerlo como ley. Por ejemplo, me paro yo a las 5 de la mañana y yo oro, ¿no? Y eso a mí me hace acepto delante de Dios. Y si yo voy con algún joven de la iglesia y le digo, Sebastián no es acepto porque él no se para a las 5 de la mañana a orar, ¿no? Entonces yo elevo esto a un principio bíblico y impongo una carga sobre Sebastián de levantarse todos los días a las 5 de la mañana. Y no importa hablar acerca del tema de disciplina, esto puede ser un aspecto de disciplina, pero tú puedes orar en cualquier momento del día, establecerlo y tener una buena comunión con el Señor y ser creyente. Pero yo imponer algo, eso es legalismo. Pero estos fariseos, estos judíos de los que estaban acá, también de esta manera van a establecer el legalismo. Por ejemplo, cumplían toda la ley, ellos estaban de una manera asistiendo a su Shabbat, estaban circuncidados, no comían cerdo, ¿no? Guardaban toda la ley, pero no amaban. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Es como una persona que tú lo ves acá en la iglesia sirviendo, ves que llega puntual, hablas con él y siempre tiene una porción bíblica que poder decirte algún consejo, pero a la hora, hermano, de que tiene un conflicto y la ley le demanda que ame y que perdone, esta persona dice, no, aquí no. Eso también es legalismo. Entonces, no sé si a ti te suena o si tú de repente dices, no, yo voy a la iglesia, yo asisto, yo tengo esto, pero cuando hay un conflicto y de repente vas a tener que atenderlo, aquí ya no aplica la ley para mí. Bueno, esto de la misma manera es legalismo. Y dice este comentarista, creo que el conflicto y la desunidad son probablemente los más comunes en las iglesias legalistas. Esto no debería sorprendernos, porque no puedes centrarte en servir y amar a las personas si estás constantemente preocupado por las reglas y regulaciones y quién no las obedece. Y yo añado, según tu perspectiva y el estándar que tú has elevado de santidad, ¿no? Para ser acepto y para ver quién es acepto. Así que no es casualidad que los fariseos legalistas fueron los mayores enemigos del Señor Jesús, ¿no? Pero existe un potencial canibalismo en las iglesias. Y en cualquier iglesia debemos estar atentos contra él. Por esto Pablo dice lo siguiente, tengan cuidado. Esta es la palabra que utiliza en tu porción, en tu capítulo 5 de Gálatas. Dice, mirad, acá lo dice, que también no os consumáis unos a otros. Esta palabrita en el griego blepo es la palabra guardar o tener cuidado. Pablo dice, tengan cuidado de no consumirse unos a otros. Ahora, la segunda palabra, consumirse, analisco, significa destruir o matar. Así que literalmente es, tengan cuidado ustedes de que no se vayan a matar. Y esta palabra tiene una connotación importante porque es la que en Tesalonicenses Pablo usa para describir cuando el Señor, por el espíritu de su boca, mate al anticristo. Entonces, tiene una connotación y un sentido fuerte, y esto es lo que Pablo está utilizando. Y mira, familia, a veces tú y yo, acá dentro de la iglesia, tenemos conflictos y no estamos bajo el principio que es el amor. Ni siquiera nos damos cuenta de los destructivos que pueden ser nuestros comentarios y nuestras actitudes para los demás. Acá la palabra dice que la libertad cristiana no es libertad para destruir al prójimo, sino más bien para servirle y para amarlo. Esta libertad cristiana no ignora la ley moral básica de Dios. Y Pablo en el versículo 3 del capítulo 1, cuando les dice gracia y paz, este saludo tiene una connotación de atacar su sistema religioso. Este sistema religioso es, bueno, ustedes están afirmando que por obras se van a salvar. No hay paz, porque nadie se salva por obras. Tú estás leyendo Romanos capítulo 5, justificados por la fe,
tenemos paz para con Dios mediante Cristo, mediante Jesucristo. Entonces, esta es la descripción que nosotros podemos ver acerca de tu manual, ¿no? Del capítulo 5. Esto, coméis os mordéis, es la imagen de morderse y devorarse, y en la antigüedad tenían esta idea, ¿no? De animales que se estaban atacando y despedazando unos a otros. Y es una imagen gráfica, porque esta imagen es lo que sucede en las iglesias, ¿no? Los creyentes que no se aman y que no sirven unos a otros. Pero esta descripción, este paráfrasis que hace un traductor de la palabra dice: pero si la libertad significa simplemente que son libres de atacar y romperse unos a otros en pedazos, tengan cuidado de que no signifique que entre ustedes están destruyendo su comunidad por completo. Entonces, ¿qué hacemos, familia, cuando algo dentro de la iglesia no nos parece según lo que nosotros queremos? Así que acompáñame ahí a tu manual, y tú viste algunos problemas, si leíste tu manual, de lo que estaba pasando esta iglesia, ¿no? ¿Alguien puede ahí más o menos recordarme qué estaba pasando en esta iglesia? Habían traído un evangelista, ¿no? Y este evangelista, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Javi, el evangelista? Hizo un llamado hacia la para que se arrodillaran. Por lo que dice ahí, no fue muy incisivo, no fue fuera de contexto, simplemente un llamado. Sí, dice acá, sin mucho espectáculo, coerción o manipulación, ¿no? Pero vemos que un miembro expresa un desacuerdo y de manera inmediata el enojo se comunica en voz alta, ¿no? Y empiezan las expresiones faciales. ¿Tú eres de esos hermanos que de repente empiezas a hacer como caras cuando algo no te gusta dentro de la iglesia? Ya estás, antes de ir diciéndolo, ya con tu cara ya lo estás mostrando que no te gustó algo que el hermano hizo. Por ejemplo, ¿no? Cuando te toman tu lugar, te toman el lugar que yo ya los tengo aquí seccionados de una manera, ¿no? Ya sé cómo están. Acá el pastor, acá Javi, acá mi familia, ¿no? El hermano, allá de repente se centra el hermano Toño, allá con la familia y todos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente llega alguien y quita tu lugar, ¿no? Ya empieza así, la cara, ¿no? O no sé, voy a poner ejemplos que a mí me han pasado, estando ahí en el talento. Y de repente ya ves que la familia de adelante ya pidió 15 para llevar también, ¿no? Y empiezas así a dar el codazo y empiezas a decir, no, te enojas. Bueno, desacuerdos dentro de la iglesia van a ver. Acá tenía un sentido espiritual, habían llamado, bueno, todo tiene el sentido espiritual, incluso de la manera en la cual reaccionas, pero acá lo que está comunicando, como dice Javi, es este llamado al altar, ¿no? Empiezan los dimes y diretes, las acusaciones, y nos vamos a centrar en la actitud que tuvieron estos hombres, ¿no? Estos hombres tuvieron actitudes que no eran en absoluto piadosas ni relacionadas con el Espíritu Santo. Están, dice tu título, actuar en el Espíritu. Entonces, acá empiezan las acusaciones con los líderes: ustedes no tienen discernimiento espiritual, les dijimos, estamos ahí pendientes y ustedes no hacen caso. Y luego empiezan las llamadas telefónicas, ¿no? No sé si esto pasa acá en la iglesia, pero acá empiezan a llamarse y empiezan a decirse, oye, no, mira, que el pastor, que no le dijo nada, que todo eso. Y acá dice que empezaron a revivir cosas que no estaban resueltas del pasado. Yo no sé si tú tengas cosas resueltas con personas dentro de la iglesia, pero las actitudes que están presentando acá son actitudes que no reflejan que estas personas habían creído verdaderamente al Evangelio, que no sabían nada del control del Espíritu Santo, ¿no? De la llenura del Espíritu Santo. Empiezan problemas de sospechas, problemas de falta de confianza, y sobre todo dice que esta iglesia se había dividido, pero cada una decía estar defendiendo la verdad. Entonces, de la misma manera que está defendiendo la verdad, dices, bueno, ¿y por qué no vives la verdad? Porque por un lado tienes toda la teología. Podrías tener tu postura si llamas a las personas al altar a orar o no, a lo mejor tienes tanta teología y dices, eso puede ser un aspecto de carismático, ¿no? Entonces no hacemos eso nosotros, y tienes tú ahí tus formas. Pero en el amor, estos hombres, al igual que la iglesia de Galacia, estaban fallando, no estaban resolviendo en lo absoluto de la manera correcta el atender problemas, no ir directamente. Y acá en la iglesia, ¿tú consideras que pasa? ¿Consideras que de repente pasa algo y tú vas ahí con el pastor, mire, fíjese que tal persona, ¿no? No sé, ahí, hermano Miguel, fíjese que me enteré que Brandon, y
Oye, ve con Brandon. ¿No? Acá empezó una situación de esta manera, ¿no? Y ninguno de ellos buscaba la reconciliación, ¿no? Entonces, esta descripción del conflicto dice que no es una exageración, ¿no? Hay iglesias que pasan de esta manera. Nosotros no tenemos ¿cómo se dice, pastor? Un cuerpo democrático, ¿no? No es una democracia. Nos ponemos de acuerdo y decidimos. Pero hay iglesias que sí le dan toda la autoridad al pleno. Y si tú has estado en una iglesia de estas, yo he estado en una iglesia, ya te he contado que fui ahí a la iglesia del Valle de Toluca, se vuelve un mercado, cosas no resueltas y empiezan unos con otros, es horrible, literalmente, y estos conflictos están dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, acá el manualito te dice, actuaron más como niños malcriados que como cristianos maduros llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo deben los creyentes, es la pregunta, que son llenos del Espíritu Santo y poseedores de la guía de la palabra, tratar sus diferencias? Familia, yo tengo una pregunta, participa. ¿De qué manera deberían los hermanos atender esto? Por ejemplo, el ejemplo de las sillas. ¿Cómo deberíamos atenderlo? ¿Deberíamos enojarlos porque ese lugar es mío? ¿Sí? Sí. En el cual pues la iglesia es de todos y podemos sentarnos cada quien en el lugar, no debe de incomodar. Digo, lo que estás diciendo en alguna parte de la Biblia también decía que no nos enojemos unos con otros, y si tienes algo contra un hermano, ve con él, y si no, pues ya con un testigo. Pero debe de ser pues lo que estás diciendo ahorita del manual, que tenemos, si tengo algo contra ti, lo he hecho, voy directamente contigo y te digo, esto no me gusta, y si no, ya te acuso con tu mamá. Javi. Gracias. Algo que a mí me gustó, o bueno, que vimos de esta historia, es, ahorita que preguntabas qué es el legalismo, yo también me puse a estudiar, ¿no?, qué era el legalismo, y entendía que el legalismo es cuando deseas o le das la aplicación a una ley sin entender el principio o el espíritu que tiene esa ley, ¿no? Yo alguna vez leí un libro que se llama Lo bueno y lo malo, de Josh McDowell, y él manejaba las 3 P's, decía preceptos, principios y persona. Y decía, toda ley o precepto establece un principio que nos muestra la persona de Dios. Si te dice no mientas aquí, es porque Dios es verdad y porque Él no se agrada con la mentira. Si te dice, entonces, si no entiendes el principio por el que está basado esa ley, entonces la ley no tiene efecto en sí mismo. Y por eso Jesús también dice ahí en Mateo, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, en ningún momento está quitando la validez de la ley. O sea, sí, es verdad, tienes que hacerlo, ¿no? Y creo que eso aplica para cualquier cosa. No es legalismo decir que tienes que hacer algo, ¿no? Pero sí es legalismo si no entiendes el por qué se tiene que hacer, ¿no? Entonces, contestando un poco la pregunta, bueno, voy a 2 comentarios. Lo que decíamos ahorita de las sillas, es válido que alguien diga, oye, es que yo necesito esta silla porque yo me levanto a la alabanza o porque el pastor está ahí y se va a levantar a la batería. Entonces, exacto, llegué, está bien, déjenle el lugar al pastor, pero porque hay un principio que está detrás de esa ley. Ahí ya no es un legalismo, ¿no? Ahí ya no es porque quiero, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención de este relato es que dice, que a lo mejor ahorita no lo mencionamos, pero dice que sí, efectivamente la iglesia no practicaba pasar al altar. ¿Me explicó? Entonces, lo que quiero yo resaltar, o lo que me gustaría a mí, lo que me gustó, es no necesariamente estas personas que se levantaron diciendo, oye, es que ¿por qué trajiste a este pastor y nos levantamos? No necesariamente estaban mal. O sea, puede ser que sí existiera en la iglesia un principio que dijera, no practicamos esto porque hay un desorden. O sea, puede ser inclusive que ellos estuvieran en una postura correcta. Entonces, lo que está atacando no es el si estuvo bien o mal, sino la forma, exactamente. El querer aplicar un principio, el querer aplicar una ley sin entender el principio de por qué no se hace. Y entonces la forma fue la que destruyó todo.
yo me pongo a pensar cuántas veces me ha pasado a mí que quizás teniendo razón en algo, por la forma en que yo quiero irlo a confrontar, por la forma en que yo quiero irlo a decir al pastor, la forma en que yo lo trato, por esas cosas puedo demeritar completamente algo que a lo mejor tenía cierta base, ¿no? O sea, volviendo al tema a lo mejor de las sillas, absurdo, pero a lo mejor yo sí necesitaba estar sentado en esa silla porque yo tenía el ministerio de pararme a prender la bocina, ¿no? Y a lo mejor era algo válido, pero el hecho de que yo llegara haciendo caras, ¿qué le pasa a este hermano? ¿Por qué está ahí sentado? Un punto que pudo haber sido válido, automáticamente queda descartado por la forma en que lo traté. La forma, lo hemos platicado con el pastor ahí, este argumento de la apelación, ¿no? De poder acercarte y presentar tu argumento, el por qué necesitas o se te hace de una forma a ti válida el que puedas tener un lugar, ¿no? Sin llegar y decir, quítate, ¿no? Porque aquí voy yo, ¿no? Bueno, También quería resaltar una parte que creo que es obvia, pero se nos olvida de vivir. Hablabas tú del amor y creo que es algo que como congregación tendríamos que entender qué queremos por amar al hermano, ¿no? Porque eso es algo que lo escuchamos todo el tiempo durante nuestra vida de creyentes, pero creo que no lo practicamos de manera correcta. Lo que verdaderamente es amar, amar como Cristo nos amó a nosotros, a veces se oye muy poético, pero nunca lo hacemos práctico. Y creo que eso lima los conflictos. Y eso puede ayudarnos en muchas ocasiones en las que podemos tener problemas. Eso es lo esencial o el deber ser, ¿no? Pero muchos batallamos con amar al hermano de la manera correcta. Creo que ese punto es el que debemos de concientizarnos, de entender qué queremos por amor o cómo amo yo al otro, ¿no? Porque es eso, creo que esa es la base de poder tener una buena relación, porque a lo mejor yo a don Gerardo le puedo tolerar algo que a don Mario no, y al revés, y así me voy. Entonces mi amor no está realmente íntegro, ¿no? Y creo que eso es algo que como congregación se debe de trabajar todo el tiempo, el aprender a amarnos unos a otros para poder tolerarnos, soportarnos, corregirnos, porque sin amor no te puedo decir a ti, oye Luis, ¿sabes qué onda? Ese cinturón no está chido, está feo, pero si no hay un mismo entendimiento de amor, me vas a decir, pues primero quítate tus guaraches, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a poder hacer para poder convivir, ¿no? sí. Tener un amor en un sentido homogéneo, pues. ¿Te quiere comentar algo? ¿Alguien más? Pepe. Ahí también yo creo que dos puntos clave es tanto el saber cómo hablar como el saber escuchar. Porque a veces tal vez podamos tener la facilidad de hablar y decirle de manera bonita, decir, no sé, Coches, la regaste en esta área de tu vida, cámbialo, ¿no? Pero cuando Coches llega y me dice a mí las cosas, tal vez yo no soy muy receptivo de lo que él me está diciendo. Pero igual de esa manera, aquí hay un punto que me gusta mucho que dice que no hay ningún otro grupo más preparado para enfrentar este conflicto que nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos del amor de Dios y tenemos que ser capaces, si en el trabajo o en la vida diaria somos capaces de hablar políticamente, por así decirlo, con alguien, decirle, la estás regando con buenas palabras para evitar el conflicto, ¿por qué entre hermanos a veces se nos olvida eso? De hablar con amor hacia tu hermano y decirle, ¿sabes qué? Esta área de tu vida tienes que pulirla de esta manera. Pero también nosotros tenemos que aprender a escucharnos, porque a veces somos muy orgullosos de decir, yo soy el mero petatero para esta situación, yo tengo conocimiento de esto, ¿cómo me va a venir a decir fulanito de tal esta situación? Entonces, como creyentes tenemos que ser capaces de las dos cosas, hablar con amor y escuchar con amor lo que nos están diciendo. Si no, el conflicto va a seguir persistiendo. Sí, viene justo acá, lo que Javi comentaba es, todos debemos dar, sin importar nuestras opiniones teológicas sobre las llamadas al altar, todos debemos darnos cuenta que el comportamiento de estos creyentes fue sin ninguna consideración por lo que enseña la Biblia acerca de la conducta y la forma de hablar que deben caracterizar a un cristiano, ¿no? Como bien decía Pepe, ahí ningún otro grupo debe estar más preparado para poder enfrentar los conflictos, que los creyentes están convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Así que tú vas a presentar tal vez una defensa porque vas a encontrar que el hermano tiene una postura teológica diferente. Por ejemplo, no sé, Javi es amilenial, ¿no? Y yo soy premilenial, o al revés. Y tal vez Javi, su doctrina ha sido influenciado,
y él presenta un argumento, ¿no? Y yo ya empiezo desde acá, está mal, y luego, no, Javi, eso está mal por una forma. Yo, estoy convencido de que la palabra es verdad y probablemente la postura premilenial es la correcta, yo no me voy a parar aquí para que mi forma teológica sea elevada y destruya totalmente a Javi, ¿no? O en alguna forma tu filosofía de ministerio, ¿no? No la voy a evidenciar, me voy a acercar con Javi y en amor, porque ese es lo que dice acá, están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en amor, yo me voy a acercar a hacer las cosas necesarias y correctas para que tal vez saquemos del error a Javi, ¿no? O sea, en un sentido, sí, hermano. Algo importante que tenemos que ver es que es desde mi punto de vista, ¿ok? Sí, porque a veces ya cuando nosotros queremos imponer nuestro punto de vista, se vuelve legalismo, ¿sí? Y se vuelve una carga para los demás que a veces nosotros cargamos, ¿sí? Entonces aquí yo quiero enfatizar un poquito el error de este hermano en sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál fue su error, verdad? Vociferar, ¿verdad? ¿Sí? Él empezó a hablar y decir en lo que no estaba de acuerdo, de manera que los otros lo escucharan, ¿sí? Y cuando los otros los escucharon, entonces tomaron partido. ¿Cuál hubiera sido una postura bíblica ahí, verdad? ¿Sí? Ok, este hermano vino y hizo una práctica que no estamos acostumbrados a hacer en nuestra iglesia. Yo lo que debo de hacer, si no estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Es terminando la reunión o terminando el culto, yo voy con mi líder, pudiera ser mi líder de célula para empezar, ¿verdad? Como para empezar de algo más bajo. Pero si tengo acceso al pastor directamente, yo voy con el pastor y le digo, ¿sabes qué, pastor? Esa práctica no es algo que nosotros hacemos en nuestra congregación. No todos los pastores tienen ese acceso. Exacto, sí, no es que en todas las iglesias no tienen acceso al pastor, algunas no, sí. Pero si aquí tenemos acceso al pastor, yo voy con él, le digo, pastor, yo no estoy conforme con esa práctica, tú dime en esta ocasión por qué se permitió, ¿verdad? Claro, lo que está gobernando es no mi perspectiva, ni tu perspectiva, sino la perspectiva bíblica de cómo hacer las cosas, Así de cómo acercarme a resolver los conflictos. Y por ejemplo, acá dice que examinemos los principios fundamentales que se van a expresar en Gálatas, Corintios y Santiago. Sí, coches. Creo que también hay que considerar que muchas veces estamos en una iglesia y todos sabemos el deber, todos decimos, no, es que tenemos que tolerarnos entre hermanos, tenemos que aceptar a los que son inmaduros, pero hay muchas personas que traemos esta onda de, hermano, se puede mover porque soy el encargado de conectar aquí. Cuando ellos me digan, sí, hermano, pero no me voy a mover. Hermano, pero es genuino y le estoy explicando y siéntese, pero no me quiero mover, hermano. ¿Y qué tendrías que hacer en ese punto? No, pues pararlo. No, no es cierto, no. No, o sea, considerar que te es tan necesario que ese es mi lugar. Exactamente, justamente apuntamos a eso, ¿no? O sea, entender que nos vamos a encontrar con personas que somos inmaduros en muchas áreas, ¿no? Que tú vas a poder ver a un hermano que está sirviendo, que está muy, que está preparado, que está haciendo las cosas, pero en un área muy en específico, el hermano no lo vas a mover de ahí, ¿no? Y es válido entender que en algún punto, pues te vas a topar con este tipo de situaciones y vas a tener que ceder tú, aunque tú estás en lo correcto. Una vez más, lo menciono como lo decía el hermano, desde tu perspectiva, porque ¿qué más da si te tienes que sentar 2 sillas atrás y levantarte, flexionar 2 centímetros tus rodillas más para poder conectarlo? Haz ese esfuerzo, ¿sí me explico? Porque muchas veces decimos, es que esto es lo que corresponde, ¿no? Este es el deber ser. Por ejemplo, no sé, nos toca llegar a las 9 de la mañana para venir a ensayar, ¿no? Y llegas a las 9, pero el hermano ya llegó 10 minutos tarde y dices, no inventes, es que este hermano siempre es lo mismo, ¿no? Pero tenemos... Se fue a una boda, ¿no? Ajá, se fue a una boda y ya no, tienes esta situación en la que dices, es que el hermano sabe. Sí, hermano, pero no estás en un corporativo, no estás checando una tarjeta. Y obviamente el hermano que también está llegando tarde, pues tiene que entender que si bien no está en un corporativo, no le van a descontar de su salario, pues tienes esta parte en la que tienes que entender que vas a cohabitar con estas situaciones, ¿no? Yo quería que pudiéramos tener un poquito de contexto y honestamente
conozco mucho de los temas que pasan dentro de la iglesia, pero ponerlos nos vamos a sentir muy expuestos de una manera. Y está bien, pero no es la manera de hacerlo así, ¿no? Yo tengo la responsabilidad de que si sé y acercarme de una manera, ¿no? Son cosas que se pueden percibir, son cosas que a mí me ha pasado con mi familia, donde yo le digo a mi familia, no apartes el lugar, ¿no? Ya se mencionó, todos tenemos que ayudarnos en ese sentido, pero solamente quiero que veamos, para que podamos terminar en esta parte, lo que está hablando Coches. ¿Te es tan necesario que ese sea tu lugar cuando la palabra te está diciendo en el versículo 13 que no fuiste llamados, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses esta libertad como para ocasión para la carne, para todos estos aspectos egoístas que tenemos y para tus propios deseos, sino servíos por amor los unos a los otros? ¿Tú vienes a esta iglesia a que te sirvan o a servir? Bueno, eso se tiene que mostrar. Hermano, tome el lugar, la limpio, siéntese. Yo amo a mi hermano y yo sirvo a mi hermano de una manera. A ver, es un ejemplo. ¿Quiénes son los que sirven acá? El pastor es el último, ¿no? Y luego no alcanza comida. Pásele, ¿no? Rápido y para que coma algo porque 7 de la noche. No, pero yo quiero comer primero, ¿no? Y porque ya me anda de hambre. O sea, aspectos donde digas, renuncio a mi comodidad por servir a otros, por amar a otros. Y estamos muy faltos de esa relación de lo que es Cristo. Cristo vino a servir hasta la muerte. Cristo vino a amar. Y de hecho acá es uno de los temas que trata. Obviamente no me va a dar tiempo, tengo ahí 3 minutitos, pero creo que está más adelante, ¿no? Muestra un carácter semejante al carácter de Cristo mediante el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que cuánto nos cuesta, ¿no? Claro que te va a costar, a lo mejor eres egoísta, a lo mejor tú no quieres ceder, pero tienes que luchar contra eso, por el principio que tiene que gobernar tu vida. Cristo lo hizo, Cristo amó, Cristo sirvió, de esa manera. ¿Alguien quería preguntar? Bueno, sobre ese mismo tema, es que a veces nosotros no nos ponemos en los zapatos de las demás personas. Decimos, es que ese es mi lugar porque yo tengo que poner la bocina. Pero no le preguntamos al hermano el motivo por el cual se está ocupando el lugar. Tal vez el hermano dice, me voy a sentar más adelante porque yo no veo la pantalla, yo no escucho bien. Entonces dices, bueno, como mi punto de vista es más importante, para mí es más importante estar ahí porque yo voy a prender la bocina. Pero no me estoy fijando el por qué el hermano también se está sentando de ese lado. Entonces, uno a veces piensa dos responsabilidades, Ujú. la mía y la del otro. Y tenemos maneras muy oscas a veces de acercarnos de una forma. Y lo peor es que después de esto, vas a tu casa y la imagen que estaba ahí, perdón, Efra, y te sientas y empiezas, ¿no?, a comer ahí, hermano, y decir, ¿cómo ves? Y la actitud que tuvo, y tus hijos empiezan a escuchar, y entonces después tienes un amigo en la iglesia y compartes, y se empieza a comer todos, ¿no? Canibalismo espiritual. Y esto es lo que está hablando literalmente. Ya no me va a dar tiempo para que nos dé ahí, bueno, 2 minutitos más, pero más adelante va a tratar de una iglesia, un conflicto donde no somos tan conscientes del daño que podemos hacer a la iglesia con todas estas cosas. Ponen a un hombre que lo que quería era que la iglesia le removiera a un pastor, ¿no? Y le remueve al pastor y ahí todos en victoria, exitosos. Y ahí estaban los hijos del pastor. Esto yo lo he visto, ¿no? Lo pasé allá en la iglesia, ¿no? Sí, muchos que se vayan y mi esposa ahí llorando con la pancita y Lea moviéndose por dentro. Eso fue lo que a mí me hizo decir, en esta iglesia no hay amor. Y es importante, ¿no? Pero no nos importa más nuestro bien, y estas maneras son estas formas en las cuales actuamos, son las obras de la carne, ¿no? ¿Con cuál te identificas? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Las que están subrayadas son a veces aspectos que te muestro en mi carácter: contiendas, disensiones, murmuraciones, pero a veces lo disfrazamos, ¿no? No, es nada más para estar orando, ¿no? No, quitar toda la murmuración, soberbia, ¿no?, iras. 8 pecados sociales que muestra en Gálatas y en Corintios. Y esto va a ser un contraste de la manera en la cual muchas veces reaccionamos, y no
actuamos en el Espíritu con este fruto. Una preguntita más o algo que quieren opinar. Oramos, hermana, y oramos. Ver unos así. Yo así. Es que como se graba, hermana, ok. la vamos a tener en vivo Yo y en como en este capítulo como que observé varios puntos que sí suelen pasar a veces hasta en nuestra propia iglesia, ¿no? Claro. Que es en esta iglesia no comienza con una división al principio, pero sí con rumores, sí con juicio, con críticas disfrazadas de justicia. Entonces creo que sí es como prestar mucha atención en que a veces nuestro egoísmo lo disfrazamos de justicia, ¿no? Entonces solo era eso, Sí, como sí. resaltar un poquito. Claro, sí. Yo acá tengo una lista, no me dio tiempo, pero rápido, mira, personas que dejan de hablarse porque no me saludó, el pastor ya no predica como antes, comparaciones entre misterios, chismes disfrazados de preocupación espiritual, eso no es adoración verdadera, yo pondría otra alabanza o predicaría mejor que los residentes, ¿no? Muchas cosas que probablemente pasa, ¿no? Pasa en nuestros lugares. Entonces, bueno, déjame orar. Mira, la verdad yo tenía acá un aspecto, no sé por qué, pero bueno, la verdad mi intención era que como iglesia nos arrodilláramos, no esta llamada al altar, ¿no? La verdad creo que como iglesia sufrimos, ¿no? De muchos aspectos así, pero somos muy buenos aparentando, pero nos damos cuenta. Entonces, yo me voy a poner de rodillas, yo quiero orar por mi iglesia, porque sé que esto puede pasar. Quiero orar por ti. Si tú estás dispuesto en tu lugar, no te fijes quién o no, pero yo quiero orar por mi iglesia de esta manera para que no haya esto y la próxima clase, bueno, con quien le toque atendemos las clases, las situaciones que vienen. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias esta mañana porque el principio de tu palabra debe de gobernar nuestra vida. Señor, sé que hay problemas en la iglesia, sé que hay situaciones donde cada uno ha sido responsable de no poder atender las cosas y va dejando pasar todo, Señor, y se vuelve, como bien vimos, un canibalismo espiritual, se vuelve algo que daña a la iglesia y probablemente vaya empezando, Señor, o ya haya sido de años, pero en un momento es tanto esa infección que brota, Señor. Queremos pedirte por un corazón que como iglesia pueda amarse, que como iglesia, Señor, pueda servirse, que si hay algo entre los hermanos, que si hay situaciones complicadas en las cuales no han tenido a bien resolverlas, Señor, por la carne, por el egoísmo, porque mi justicia tiene que saciarse, hoy pueda romperse un corazón así, Señor, y podamos acercarnos para poder tratar todo esto. Si hay matrimonios, si hay familias rotas por causa del pecado, Señor, podamos verdaderamente amarnos unos a otros, porque tú eres nuestro ejemplo perfecto de poder servirnos unos a otros, Señor, y callar y enmudecer y mostrar este amor como el pastor mostraba la semana pasada, absolver el golpe y por amor, Señor, decir, no importa, yo aún así te amo y crezcamos todos juntos para poder ser una iglesia santa, una iglesia pura y una iglesia que te glorifica, Señor, solamente que tú te lleves la gloria. Quiero orar en este momento por esto, Señor, y que tu iglesia pueda sanar y perdonar todas esas cosas que no se han tratado. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.